Bueno, Arratsalde on, buenas tardes. Vamos a empezar. Ya que estamos casi en familia, vamos a atender el tema que hoy nos convoca, aprovechando que está Víctor Cormán con nosotros, con la presentación de sus libros y la conferencia. Bueno, yo soy Gabriel Roldán, psicólogo, psicoterapeuta y trabajo aquí en San Sebastián. Y os voy a presentar a los miembros de la mesa. A la derecha está Iñaki Márquez, que es médico psiquiatra, doctor en neurociencias y especialista en psiquiatría legal y forense. Esos son algunos de sus títulos. Sobre todo os voy a trasladar lo que yo cómo presentaría a Iñaki. Iñaki es un profesional con muchos años de trabajo en Bilbao, trabajo clínico. Yo lo conocí primero en las drogodependencias, luego en salud mental y sobre todo es una persona comprometida con lo que hace, en el sentido de que es un clínico y es una persona que reflexiona, que escribe. Tenemos aquí otro escritor, hoy no vamos a hablar de sus libros, pero es una persona que escribe también. Y es una persona activa en la Asociación Vasca de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria desde hace muchos años. Ha sido presidente y uno de los impulsores y el que está continuamente a los profesionales del ámbito de Euskadi, pues incitándonos a que hagamos cosas, invitándonos e incitándonos. Siempre tiene que andar uno detrás y esta persona, una de ellas desde hace años, es Iñaki. También es director de la revista Norte de Salud Mental y impulsor de una editorial que es Equimen. Como digo, él ha escrito bastantes libros, o bien solo o como coautor, en temas como violencia y salud mental, La noche de las víctimas, el papel de los adolescentes en consumo de drogas, aspectos de salud mental, libros que tienen que ver sobre la incomunicación y la tortura, y los derechos humanos. Hace un par de años estuvo en San Sebastián, también escribió un libro sobre un antiguo alcalde de San Sebastián, que era Fernando Sasiain, el alcalde republicano de San Sebastián, donde dio una conferencia en San Telmo sobre esta persona que fue alcalde de San Sebastián. Sus últimos libros son Religión y psicoanálisis y un último sobre José Guimón, que probablemente conoceréis, una de las personajes significativos dentro de la psiquiatría comunitaria en el País Vasco. Bueno, hasta aquí Iñaki. Más a mi derecha, más cerca, está Víctor Cormán. Víctor Cormán es psiquiatra, es psicoanalista y doctor por la Universidad Complutense de Madrid en psicoanálisis. Víctor es de origen argentino, bueno, ha vivido años en Argentina y desde 1977 vive en Barcelona. Fue fundador del Espacio Abierto de Trabajo en Psicoanálisis y parte del Consejo de Redacción de la revista 3 al Cuarto, así como miembro de diferentes comités psicoanalíticos y profesor en diferentes entidades y cursos y máster sobre psicoanálisis. Es también una persona clínica y reflexiva, en el sentido de que él escribe libros como El oficio del analista, El espacio psicoanalítico y algunos otros, y este último que nos convoca. La razón de que Víctor, una de las razones de las que Víctor esté aquí, es que el año pasado él me envió un libro, el tomo 10 de estudios psicoanalíticos. Entonces, cuando un colega te manda un libro y abres las páginas y empiezas a leer que es una obra de 2.800 páginas, pues la verdad uno se queda sobrecogido. Solo pensar y uno se queda pequeño, ¿no? Sobre todo en el esfuerzo y las horas de reflexión y de pasión que a uno le llevan para escribir una obra, además con un título sugerente, pero probablemente para los neófitos en la materia les suene un poco raro, como es Transmisión psíquica intergeneracional inconsciente, la identificación. Bueno,
Solo añadir en la parte personal, yo conocí a Víctor hace muchos años, hace más de 20 años, cuando trabajaba en Agipaz. Lo invitamos en el año creo que 93 o 94, cuando todavía era el problema de la heroína, y a hablar sobre drogas. Entonces él nos dio una conferencia muy interesante que yo recuerdo, que se titulaba El sujeto sujetado a la droga, que luego hicimos una publicación. Y me acuerdo que él refería el tema de las drogas, decía como unas lucecitas de neón que están como en la carretera y que a todos nos llama la atención, pero a unas personas más que a otras. Y hablaba de las personas drogodependientes como aquellas donde esas lucecitas eran más vibrantes, más intensas y que hacían más seductor ese mensaje y esa luz. Con esto, luego posteriormente él escribió una obra de referencia dentro del sector, como es Y antes de la droga qué. Y sobre todo un poco yo creo que la cuestión de indagar, no solo sobre los síntomas cuando estamos en clínica, sino aspectos anteriores. Yo creo que probablemente él nos va a aportar muchas cosas, pero una de ellas es las preguntas. Bueno, sin más, os voy a dejar con Víctor Corman, al que agradezco que esté hoy en San Sebastián, que primero nos va a dar una conferencia sobre sociedad contemporánea y clínica actual. Y luego hablaremos de estos últimos libros. Bienvenido, Víctor. Gracias. Arratsalde-on, buenas tardes a todos. Para mí siempre es un placer estar en Donosti, ciudad preciosa, realmente donde las haya, me encuentro muy a gusto aquí. Pero necesito agradecer en primer lugar a Gabriel Roldán por las palabras de presentación, por el recuerdo de tiempos pasados en los que compartimos también actividades, y porque gracias a él estoy aquí en este lugar esta tarde. Se ha ocupado con mucho afecto y esmero y eficiencia de todos los aspectos organizativos de este encuentro. Asimismo, al doctor Iñaki Márquez, que aceptó muy cordialmente formar parte de estas mesas y comentar algunos fragmentos de los libros que se presentan esta tarde. Mi gratitud también a todas las personas hoy presentes en esta sala. Creo que lo que dijo Gabriel nos da la posibilidad de mantener un diálogo dentro de un clima familiar, cercano. Yo suelo decir, y he hecho mío aquel famoso refrán de nunca llueve a gusto de todos, pero le he agregado una segunda parte en la que digo, pero se puede regar según necesidades, según deseo. Mi conferencia versará básicamente sobre la perspectiva de la clínica psicoanalítica. Sé que probablemente algunos de los colegas aquí presentes tengan también largas trayectorias en la práctica en instituciones públicas, tanto Gabriel como Iñaki la tienen, la han tenido y la siguen teniendo. Y bien, voy directamente al grano. Mi exposición, para que sepan, constará de 3 partes. Primero, reseñaré las grandes mutaciones socioculturales de las últimas décadas y cómo éstas incidieron de una manera sobredeterminada en los cambios que hoy en día percibimos en las subjetividades contemporáneas en general y en nuestros consultantes en especial. Esta es la primera parte, una visión un tanto sesgada, como verán, de cómo aprecio yo y cómo aprecian otros el funcionamiento de la sociedad contemporánea. En la segunda parte haré referencia a lo que denomino nuevas neurosis que coexisten con las neurosis clásicas ya descritas por Freud y después por toda una serie de psicoanalistas que siguieron su saga.
Y señalaré de paso las diferencias entre aquellas neurosis típicas, digamos, de comienzos del siglo XX y las que vemos hoy en día, propias de, bueno, ya no tan los primeros años del siglo XXI, llevamos ya casi 2 décadas de este siglo, y donde vemos que presentan estas neurosis actuales o neurosis contemporáneas una serie de características, a mi modo de ver, diferenciales de las de hace un siglo atrás, de hace 50 años atrás, hace 30 años atrás, cosa que desde mi perspectiva a mí no me extraña, porque a medida que va cambiando la sociedad, van cambiando las subjetividades de cada una de las personas que convivimos. En algún momento me escucharán decir que no solo somos hijos de nuestros padres, sino en cierto sentido también de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. En la tercera sección mencionaré las modificaciones que fui introduciendo en mi práctica clínica al abordar estas configuraciones actuales y novedosas de la neurosis. Miren, sé que hay entre los presentes algunas personas que no tienen práctica clínica, otras sí. Lo que diría es que al final o cuando quieran me pueden interrumpir en cualquier momento para hacerme una pregunta, algún comentario, alguna cuestión, y yo tengo aquí mi guión, lo iré desarrollando, tengo presente las cosas que quiero transmitirles, ¿no? Pero está abierta la posibilidad, digamos, de un diálogo también, no solo al final, sino en medio de la exposición. Las relaciones entre la sociedad y los sujetos y las personas ya constituidas, como somos cada uno de nosotros, cada uno de los aquí presentes, nunca son lineales, no son relaciones lineales, sino que existen múltiples interacciones entre ambos espacios, a pesar de que esos dos espacios poseen formas de organización y de funcionamiento que responden a leyes diferentes. Lo social y lo subjetivo coexisten con fronteras que yo considero que son muy porosas, y cuando se produce un traspaso desde lo subjetivo a lo social o de lo social hacia lo subjetivo, se genera ipso facto la transformación de aquello que hizo el pasaje de un espacio a otro. Poseedoras de consistencias distintas, el sujeto y la sociedad mantuvieron siempre relaciones paradójicas. Están en cierta continuidad y a la vez existe una frontera o hendidura entre ambas que está atravesado por centenares de puentes. Se influyen mutuamente y se interpenetran. Lo social está en cada una de las personas, en cada sujeto, entendido sujeto desde el punto de vista filosófico y psicoanalítico, pero también el sujeto está en lo social. Nosotros somos entes sociales, además de ser entes psicológicos. Se trata, pues, de relaciones hipercomplejas entre dos entidades heterogéneas. Las disciplinas que las estudian tienen también objetos y metodologías diferentes. El abordaje de las relaciones entre ambos campos es altamente incitante para un pensamiento crítico que sepa evitar los pensamientos dogmáticos y los reduccionismos. La presencia y la función de lo social dentro del sujeto ha sido referido en psicoanálisis bajo diferentes denominaciones. El otro, la otredad, el entorno objetal, los otros, la alteridad, el otro con mayúsculas según Lacan, el otro con minúsculas también según este psicoanalista, pero esa alteridad, los otros son los que fundan al sujeto, son los que crean al sujeto, ya veremos de qué manera, ¿no? O sea, que lo social antecede a la formación del aparato psíquico en un recién nacido humano.
La subjetivación de lo social en la formación de ese aparato psíquico comienza desde el primer día de vida. Lo social se va haciendo carne y psique en el infante con la mediación de la subjetividad de los padres, con el psiquismo de los padres. Por eso hablo de que existe una transmisión psíquica inconsciente, después lo vamos a especificar, intergeneracional, ¿no? Transmisión psíquica de una generación a la otra. Digamos, en el primer momento de, digamos, los primeros años de vida, lo social se transmite al recién nacido, al bebé y al niño a través de la familia. Luego, cuando empieza a existir una apertura hacia lo social, con el colegio, con las amistades, con los profesores, con los ídolos y artistas, etcétera, etcétera, la influencia de lo social es ya más directo, no es a través de la familia, sino directamente de lo social al sujeto. La contrapartida de ese movimiento estructurante, quiero decir, la presencia de la persona en la sociedad, quedará sucintamente descrita mediante la caracterización psicoanalítica de lo social que les propongo. Lo social sería, desde la perspectiva psicoanalítica, no estoy hablando desde la perspectiva social, política, económica, lo social sería el conjunto de transferencias múltiples y recíprocas que se establecen entre la multitud de personas que constituyen lo social. Es decir, que lo que llamamos habitualmente relaciones sociales, si lo queremos ver desde la perspectiva psicoanalítica, lo podemos designar también con el nombre de relaciones transferenciales. Yo después voy a tratar, sé que estoy diciendo algunos conceptos, pero luego trataré de precisar cada una de estas cosas. Cuando me refiero a la transferencia, me refiero al concepto que Freud puso en evidencia en los tratamientos psíquicos. Él la definió como la reedición de relaciones pasadas en el presente y que se ponen en relación con el analista. Esa sería la transferencia estrictamente psicoanalítica. Pero yo, y siguiendo también el pensamiento de varios autores, preferí generalizar ese fenómeno de la transferencia como puesta en juego relacional de la subjetividad de cada uno con los demás. Si multiplicamos los demás por miles, tenemos la sociedad. Entonces, la puesta en juego relacional, social, de las, digamos, características subjetivas de cada uno. Cada sujeto se integra en lo social con su cuerpo y con todas las dimensiones psíquicas que le son propias. Pulsiones, inconsciente, su preconsciente, su conciencia, la dimensión narcisística, yoica, superyoica, etc. Como siempre, el psicoanálisis tratará de poner el acento en los aspectos inconscientes de las relaciones sociales. En la incorporación de lo social por parte del sujeto, el concepto de identificación juega un rol decisivo. Como adelantó Gabriel en estos 10 tomos, estudio ese proceso desde distintos ángulos, desde distintas teorías. Es decir, si se pregunta cómo se constituye el aparato psíquico en un recién nacido que llega al mundo sin psique, sino que es casi un ente biológico, sobre todo con propio tiene la organización propia del recién nacido humano, con un sistema nervioso importante que actúa como condición de posibilidad para que surja lo psíquico. Pero lo psíquico, desde mi perspectiva y desde muchos otros que piensan esta materia, no surge desde lo neurológico, no surge desde el sistema nervioso central, sino que surge a partir de lo psíquico de los miembros del entorno
que rodean a la criatura. O sea, lo psíquico surge de lo psíquico de la alteridad, surge de lo psíquico de los otros. Evidentemente, esta no es una tendencia biologista, es una tendencia que plantea lo psíquico en este asunto. Hay quienes dicen, miren, sin la base neurológica no existiría el psiquismo. Pongámonos de acuerdo y creo que esto hay que plantearlo con toda claridad. Pero que eso sea así no quiere decir que lo psíquico brote como un árbol o como una planta del contexto neurológico de las neuronas, sino que desde mi punto de vista son los otros los que van implantando rasgos psíquicos a partir de la propia psique del padre, de la madre, de los tíos, de las personas, de los maestros, de los profesores, en fin. Hoy habría que incluir también de la tele, de la tablet, de las cosas que muy precozmente los niños comienzan a manejar, a ver, y son influidos muy directamente por ese entorno social. Hecha esta introducción, voy a referir algunas características de la sociedad actual y sus reflejos sobre los individuos, sobre las personas. Como recordarán hace un rato, dije que lo psíquico es lo social subjetivado. Es decir, es aquello de lo social que se hace, digamos, que se subjetiva. Y propondré lo que llamo una radiografía telegráfica, y antes adelanté que era sesgada, telegráfica porque serán como breves enunciados de ciertas características sociales, y sesgada porque yo creo que es una mirada parcial, ya que pondrá de relieve los aspectos que desde mi punto de vista son más alarmantes de la sociedad actual. Aunque bien sabemos que nuestra sociedad reúne lo mejor y lo peor que ha producido el género humano a lo largo de su historia. Me anticipo, pese a lo que escucharán, no pienso que todo tiempo pasado fue mejor, ni que todo lo nuevo sea negativo. El ejemplo más claro es con las nuevas tecnologías. Yo hoy no sabría cómo trabajar sin el ordenador, por ejemplo. Y cuando empecé a escribir mis primeros libros no existía esto. Y es un cambio positivo. Como recordaba recién Gabriel en el libro Y antes de la droga, que insisto hasta el cansancio, yendo a contracorriente de la opinión mayoritaria, por lo menos en las instituciones de Barcelona y de muchas otras comunidades de España, que el problema no es la droga. El problema no está en el objeto droga, como no está en el teléfono móvil, como no está en el ordenador, en caso, por ejemplo, de que haya adicciones a la tele que existen o al ordenador. El problema no es el objeto, sino el sujeto, la persona que establece una relación adictiva con esos objetos. Los objetos están allí, no son ni buenos ni malos per se, sino por el tipo de uso que hacemos. Empiezo con los telegramas. Hay un nihilismo exacerbado con su secuela de demoliciones a bombo y platillo. Una proliferación de la violencia en sus variadas formas, tribus urbanas, agresiones callejeras, racismo, xenofobia, intolerancia, terrorismo. Corrupciones que por cotidianas ya casi no son noticias. La corrupción atraviesa todos los estamentos, tanto públicos como privados. Lo fundamental ha sido sustituido por fundamentalismos. Fomento de un consumo desmedido que no deja espacio para el deseo, para que la gente pueda preguntarse, ¿qué me gustaría? ¿Qué deseo yo? ¿Qué quiero yo?
Esto suscita la rápida conversión en obsoleto de aquello que se acaba de adquirir y promueve un funcionamiento mental que dificulta la permanencia necesaria para que algo se constituya en objeto libidinal. Me llegó, me lo dieron, me lo regalaron, 15 minutos, 15 días, fuera, a traer otra cosa, ¿no? Y esto en una rueda permanente, constante. Estos fenómenos se aceleraron vertiginosamente en las últimas décadas y gracias a esto las grandes tiendas, los centros comerciales y las páginas de venta online se han convertido en los templos modernos más visitados. Hay también lo que considero una especie de laminación, de difuminación de lo simbólico y de sus instituciones, con lo que la alteridad, los otros, la presencia de los otros, empieza a ser un tanto tambaleante. Se acepta y transmite que hoy nada se repara, todo se sustituye. Es el imperio del úselo y tírelo. Además, ya vienen, muchos productos ya vienen con una fecha de obsolescencia programada. Hay un precipitado entierro de los ideales y una pérdida de las ilusiones, especialmente notable entre los jóvenes. Este fenómeno, por lo menos lo que yo veo en la clínica, genera desorientación, escepticismo y tedio. Ha aumentado la devoción por los dioses laicos, llámense dinero, prestancia, prestigio, fenómeno que coexiste con la multiplicación de sectas religiosas de todo tipo. Es de buen gusto ostentar una especie de apatía, presumir de desencanto, alojarse en búnkers de indiferencia y fascinar a los otros con el descreimiento de cualquier proyecto social. Por lo tanto, se desestima la capacidad del ser humano de comprometerse en una actividad colectiva y la idea de un cambio social positivo no está muy expandida. Para muchos, la rápida pérdida de los valores antiguos y las exigencias de éxito social propias de las sociedades neoliberales genera una visión incierta del porvenir personal ante la imposibilidad de encadenar el pasado con un futuro apetecible. Hay intervenciones de variados tipos sobre el cuerpo, incluyendo las cirugías no terapéuticas, que muestran la intrusión de la tecnología en el cuerpo. Autolesionarse y jugar con el suicidio hoy parece estar algo de moda. Hay un culto a la juventud eterna. Hay que vivirlo todo ya y velozmente. Imperio del vértigo tecnológico. Aparición de maestros impacientes con soluciones para todo. Música a millones de decibelios para desconectar de la realidad. Televisión a raudales para conectar con la banalidad y el zapping sustituye la lectura y campean los botellones. Exacerbación de la adicción al poder, probablemente la más antigua e incurable de las adicciones humanas. Hoy no hablaré de los másteres, de los políticos, así que sigo. Hay novedades, las novedades científicas que existen otorgan al humano un poder extraordinario, aunque bifronte. Un solo ejemplo. Por un lado, importantes descubrimientos en el campo de la medicina y por el otro lado, el sometimiento a la tiranía de un saber totalizante, ¿no? Como puede ser en algunas ocasiones el saber médico y toda la referencia a la genética, etcétera, etcétera. Destrucción del medio ambiente por intereses económicos y por aquello de que después de mí el diluvio.
Si antes había que proteger al hombre de la naturaleza, hoy creo es a la inversa. Hay una gran proliferación de las transgresiones a las leyes fundamentadas en el famoso si el otro lo hace, ¿por qué yo no? Hay un desprestigio de la ética en cuanto se piensa que es un discurso hipócrita al contrastarlo con los principios que rigen en la realidad. Hay una liquefacción de las fronteras entre lo público y lo privado y una tendencia exagerada a la negación de la muerte y de los duelos. Se podría ampliar mucho más. Creo que no pretendo fatigarlos y fastidiarlos con estas cosas. Ya les dije, no existe solamente esto. Creo que hay muchos otros valores positivos que se transmiten, pero estos me parecen los aspectos más alarmantes y los que noto que han transformado, le han dado otro cariz a la clínica actual, a los trastornos psicológicos, a la psicopatología actual. Se ha impregnado de muchas de estas cosas que acabo de comentar, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, buena parte de los consultantes, si no es la mayoría, al menos un gran sector, piden soluciones rápidas, casi mágicas. Les cuesta implicarse con sus propios síntomas. Es algo que les tocó, es algo que le tocó la China, dicen muchas veces, me tocó la China, pero no se implican. Es algo que me pasa a mí. Me viene, soy un TOC, por ejemplo, me han dicho que soy bipolar y que tendré que tomar pastillas toda la vida. Yo lo escucho día sí, día no, en mi consulta, y es ahí donde también aparece ese imperio del saber médico, en cierto sentido. Yo soy médico, lo anticipo, no tengo nada en contra de los médicos, simplemente que hay un tipo de conocimiento donde parece ser que la gente ha adoptado el modelo médico en el terreno de las psicoterapias, que implica un venir a la consulta, miren, tengo este problema, arréglenmelo. Si es que funciona así en el terreno de la patología física, orgánica, por lo menos en el terreno de lo que son las psicoterapias, o sea, las transformaciones internas del funcionamiento de la psique, se necesita más tiempo, más dedicación, más esfuerzo. En este contexto social que va a contracorriente del pensamiento psicoanalítico, yo creo que los psicoanalistas, o bien continuamos aferrándonos a nuestras, lo que yo llamo sagradas escrituras, con escaso fomento de nuestra capacidad creativa, o bien hacemos un rebajamiento apresurado de nuestros objetivos para ajustarnos al espíritu de la época. Parece como si hubiéramos caído en una especie de nostalgia, como añorando tiempos pasados, como si la rueda de la historia pudiera dar marcha atrás. En lo personal, pienso que hay otras alternativas, pero ellos implican declarar caducos algunos de nuestros conceptos, renovar otros e introducir nuevas modalidades de intervención en la clínica. Una mirada retrospectiva nos permitiría apreciar que si los pacientes acudían con asiduidad al psicoanálisis y a las psicoterapias de él derivadas durante los años 80 y 90, fue porque tanto analistas como pacientes estábamos inmersos a grandes rasgos y con todas las excepciones que se quiera, en una especie de discurso social más o menos similar. Además, hace 40 años España se estaba sacudiendo la dictadura franquista, liberándose de la opresión política y de una influencia religiosa rígida
en el contexto de una sociedad patriarcal autoritaria. Por entonces, estoy hablando de casi medio siglo, 40 años, 30, los pacientes que llegaban a las consultas anhelaban libertad personal y querían tomar las riendas de sus vidas en sus propias manos. Se sentían mayoritariamente responsables del sufrimiento que padecían y se implicaban con sus problemáticas psíquicas. Estoy hablando fundamentalmente de los pacientes neuróticos. Con la psicosis sabemos que es un problema que hay que pensarlo desde otros ángulos y de otra manera. Esa actitud que acabo de describir era más o menos espontánea en aquel entonces y sintonizaba con aquello que esperábamos nosotros, aún hoy, de quienes vienen a consultarlo. Pero esa mancomunidad, por llamarlo de alguna manera, empezó a resquebrajarse, primero a inicios de los años 80 y luego con mayor fuerza en la década final del siglo pasado, y desde entonces hasta la actualidad se aceleró todavía más. El mundo y la sociedad siguieron su propio camino, introduciendo un hiato, un agujero, una brecha, y ahondándola después entre los nuevos discursos sociales imperantes y lo que podríamos llamar el enfoque psicoanalítico. De forma paralela, a partir de los años 90 se comienza a percibir un aumento significativo de los trastornos fronterizos, las anorexias, las bulimias, las toxicomanías graves. También, como les anticipé, fui observando cambios en las organizaciones neuróticas, a las que me referiré a continuación, ¿no? Pero ocurre con frecuencia que a los pacientes actuales, cuando llegan a la consulta, estoy hablando del ámbito privado, pero también tiene esto sus reflejos por lo que sé de supervisiones en el contexto institucional, también en las diversas instituciones, cuando les explicitamos nuestra propuesta terapéutica, se les hace claro que no era eso lo que buscaban. Por tales motivos, muchos se marchan tras las primeras entrevistas. Yo digo que esperaban las 4B. Bueno, bonito, barato y breve. Y si no lo encuentran con nosotros, lo van a buscar a otro sitio. No sé si en otros sitios lo encuentran. Creo que no. Pero ya en el siglo XXI comienzo a escuchar más seguido sentencias de este tipo, las que le referí antes, ¿no? Como soy bipolar, me dijeron que es genético, ¿eh? Y que por lo tanto tiene que tomar por el resto de sus días tal medicación, tal otra, generalmente son antidepresivos, eutimizantes, y los únicos que se frotan las manos son los laboratorios de productos medicinales. Vienen y te dicen, tengo una depresión por déficit de serotonina, o lo que me pasa lo llevo en mi ADN. Yo no sé si le sucede algo similar, bueno, aquí veo algunos rostros que me dicen que sí, pero bueno, lo dejo para el debate, creo que es un tema para conversar y ver, no para actuar como cascarrabias frente a esa situación, sino para saber qué cambios tenemos que introducir en nuestro abordaje frente a las nuevas realidades que estamos percibiendo. Yo creo que se ha llevado a cabo un doble e interesado movimiento a partir de ciertos sectores de la clínica psiquiátrica y de los laboratorios. Se desmembraron primero, o sea, se fueron desgajando primero las estructuras clínicas que el psicoanálisis había introducido lúcida, creo yo, y laboriosamente, proponiendo una modificación por vía de la unificación del campo de la patología psíquica a través
de una sumatoria de síntomas. O sea, miren, algo que es como la tristeza se patologizó, ¿no? La tristeza es un sentimiento como cualquier otro y siempre existe, pero lo que se hace, digamos, se transforma la neurosis como si fuera un síndrome, es un conjunto de características, se las separan en síntomas, entonces se puede hacer fácilmente una tabla de doble entrada, tal síntoma, tal medicación, tal otro síntoma, tal otra medicación, y es así como se mueve en gran parte. Miren, yo sé que en el País Vasco la situación en las instituciones es muy diferente, pero lo que pasa en Cataluña en los últimos 30 años ha sido escandaloso. Me refiero, cuando digo escandaloso, antes existía la posibilidad de un abordaje psicoterapéutico, ¿no?, de la patología psíquica. Quiero decir, un tratamiento psicológico de la psique. Hoy es absolutamente medicamentoso. Prácticamente no existe lugar y si se dice que se inicia un tratamiento psicológico, se ve a los pacientes una vez por mes con suerte. Y otras veces, cada 2 meses se tiene una cita, 10, 15 minutos y fuera de la consulta. A este enfoque biomédico les conviene que cada supuesta carencia o exceso, supuestas carencias o supuestos excesos en cuanto a los síntomas, a los rasgos del paciente, digo, carencias y excesos respecto a una supuesta normalidad. Se ha sustituido la norma o lo habitual por digamos, anormal, y cuando se es anormal es porque se tiene o mucho o poco. Entonces hay que dar ese fármaco para bien reducirlo o para bien aumentarlo. Y todo esto está promocionado mediante técnicas de marketing dirigidas básicamente a médicos y psiquiatras y también a psicólogos cognitivo-conductuales cuyas psicoterapias protocolizadas y ultra breves son prácticamente las únicas evaluadas como científicamente efectivas. A la vez son muy apetecibles por los seguros médicos, que últimamente están también entrando en el campo a través de la llamada asistencia PSI, que antes la excluían totalmente, digamos, hay algunas incluso que venden bonos de sesiones para poder tomar las sesiones. Si estás en Barcelona, si vienes a San Sebastián, en San Sebastián entregas un bono con distintos terapeutas, como si la relación humana que se establece entre un psicoterapeuta y su paciente fuera algo banal, ¿no? Todo se puede tratar como si fuera un problema de tipo orgánico. Bien. Que este estado de cosas no es único ni absoluto, creo que también lo sabemos. Hay excepciones. En la sociedad hay jóvenes y adultos que funcionan también con otras pautas diferentes a las que yo señalé hace un rato atrás. Pero yo estoy insistiendo en subrayar lo novedoso que se ha ido implantando como moneda corriente en los últimos 20 años. Intento, como les dije antes, que mi actitud ante esa situación no sea la del quejica. Y debo confesar que me ayudó mucho a salir de esa actitud como de protesta sin salida o de enfado frente a algunas cosas que veía, el tomar a la sociedad contemporánea como objeto de estudio, analizarla, tratar de entender qué movimientos hay, qué está pasando, y para eso me ha ayudado muchísimo de publicaciones de sociólogos, de antropólogos, de filósofos contemporáneos, que me han aportado. No es el momento para señalar títulos ni nombres, pero
realmente creo que la colaboración entre distintas disciplinas para entender qué es lo que pasa en la sociedad actual es importante. Y nuestra disciplina, me refiero a la de las psicoterapias, la de la atención, sí, nos permite, yo creo que es un observatorio muy interesante para ver qué de lo social se hace subjetividad, ¿no? Digamos, tenemos un observatorio muy, muy interesante para ver aquello que originariamente era social y se ha transformado en subjetivo y a la inversa. Yo quisiera describir una serie de rasgos de lo que me parece que son las neurosis actuales, lo que se presentan con más frecuencia en la clínica actual, y enumero algunos rasgos. Tendré que recurrir a conceptos psicoanalíticos que, insisto, si hay alguno que no se entiende, o bien me lo preguntan inmediatamente o esperamos al momento del debate. Por ejemplo, una de las características es que el mecanismo de la represión, o sea, de enviar a lo inconsciente ciertas representaciones e ideas que están en la conciencia, sigue funcionando como mecanismo prevalente. Por eso son neurosis, porque tienen un sistema, digamos, de un sistema inconsciente, preconsciente, consciente y un aparato psíquico organizado de esa manera. Pero esa represión, que en la época freudiana era una represión intensa, hoy es mucho más laxa, mucho más suave, lo vemos sobre todo en el comportamiento sexual concreto de los jóvenes de hoy en día, donde hay, no estoy en contra de eso, hay un liberalismo, pero ha quedado completamente disociado el sexo de lo que puede ser el afecto, ¿no? Y lo que antes era reprimido porque en la conciencia no se admitía, hoy está mucho más aceptado, quiere decir que hay una mayor porosidad entre inconsciente y preconsciente consciente. Hay una presencia de un narcisismo exacerbado. En la infancia, el tránsito desde el narcisismo primario, que es una relación dual, ¿no? Yo con el otro, es una relación de sobrevaloración personal, ¿no? Todo eso está a flor de piel hoy en día. Esa exacerbación del narcisismo conlleva alteraciones marcadas del yo, porque genera situaciones donde esa persona a veces está como en lo alto, en las cumbres de una exaltación yoica, pero son muy frecuentes después los derrumbes narcisísticos, los colapsos narcisísticos, como que de repente entran en una apatía brutal, total, y cuesta muchísimo sacarlos de todos esos estados, ¿no? Y lo que decía también, esta cosa de renovación permanente lleva a un déficit deseante realmente marcado. Aunque el cuerpo simbólico está constituido, me refiero a la representación simbólica de nuestro cuerpo, está constituido, lo real del cuerpo suele estar muy implicado en las formaciones sintomáticas de los neuróticos actuales. Esto, por ejemplo, se observa en los casos de adicciones, bulimias, anorexias, en los tatuajes, en los piercing, ¿no? Fíjense que empieza a estar el cuerpo más involucrado en los trastornos psíquicos. No son raras las somatizaciones como efecto de mecanismos disociativos que tienden a preservar la mente, preservan la mente de los conflictos utilizando al cuerpo como una especie de container. Entonces aparecen trastornos severos, sobre todo se ve mucho en los trastornos límites de la personalidad, problemas
de diversa índole, las enfermedades autoinmunes con bastante frecuencia, en fin, es una situación donde digo que el cuerpo ya no habla a la manera de la histeria, como la época freudiana, con conversiones, sino con formaciones psicosomáticas. Si bien tienen lo que desde el punto de vista psicoanalítico se llama la trama edípica, me refiero que está en la mente configurada relaciones de tipo triangular, como puede ser la madre, el padre, el hijo, a diferencia de las narcisistas, que no son de 3 posiciones, sino que son de 2 posiciones, yo y el otro, no más. La trama edípica existe, pero el establecimiento de síntomas suele participar otras fuentes, además de las transacciones entre inconsciente, preconsciente, consciente. Ese era el modo de las formaciones sintomáticas propias de la neurosis de hace un siglo atrás. En estos momentos entran en juego fenómenos forclusivos locales, puntuales. Forclusivos me refiero a mecanismos psicóticos, ¿no? No estoy diciendo que la neurosis se haya convertido en una psicosis, ni mucho menos, para nada, para nada, para nada. Simplemente que al ser la represión más laxa, más débil, han entrado en juego otros mecanismos como la disociación, la desmentida de la realidad y la desmentida de la realidad psíquica, ¿no? Y otro lugar o lo ocupa especialmente las proyecciones masivas y las descargas pulsionales que son la base de las adicciones. Fíjense, aún dentro de ese narcisismo exacerbado, como les hablaba antes, resulta que la angustia suele ser un síntoma muy frecuente. Es como una angustia de desamparo, ¿no? Hay en el fondo una sensación de desamparo que es vivida habitualmente con no puedo dormir, me cuesta dormir, me tengo una sensación aquí que me acompaña todo el día, haga lo que haga, ¿no? Están refiriendo a angustias, sabemos que tienen componentes somáticos, y después lo que está de moda, las crisis de ansiedad o los ataques de pánico. Hoy mucha gente llega con ese diagnóstico y se diagnostica, fíjense, en lugar de hablar de una neurosis fóbica o un carácter fóbico, que es lo que se planteaba tradicionalmente, sobre cuya base surgen después algunas crisis de ansiedad, se resuelve el asunto de la base que sustenta el síntoma, ¿no? Que es la fobia, y se habla de crisis de ansiedad. Para eso están los ansiolíticos, a grandes dosis, bien repartidos durante el día, que se potencia con algún ribotril para antes de dormir, por ejemplo, y nadie se pregunta por qué me está pasando eso, o qué me sucede que yo reacciono de esta manera. Y en la pública, insisto, en los lugares que yo conozco, no quiero generalizar, tanto los psicólogos como los psiquiatras se han acostumbrado a no abrir el grifo. Apenas cae una lagrimita, el fármaco. Pero digo, a no abrir el grifo de preguntar, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Ha pasado algo últimamente? ¿Saben qué pasa? Si abren ese grifo, viene la catarata, ¿no? Y supone que los 7 minutos que tienen establecidos en la pública para ver paciente tras paciente, se les va rápidamente. Este es otro problema que hay que ver, digamos, de cómo se instrumentan los presupuestos en sanidad, en educación, etc.
O sea, que el síntoma aparece casi siempre desconectado de la historia subjetiva del consultante, como si el ataque de pánico surgiera de la nada para desaparecer igualmente sin que sea necesario encontrarle los motivos. Estas nuevas formas de presentación se dan también en las histerias, ¿no?, que ya no son como el caso Dora de Freud ni el caso Emi. Quizá la neurosis obsesiva, por cierta inercia que le caracteriza, ha sido la más refractaria a modificarse. Dicho esto, quiero pasar a la tercera parte, digamos, de mi exposición. Como se acuerdan, le dije, primera, ciertas características de la sociedad actual, cierto reflejo de algunos rasgos de la sociedad actual en los sujetos que nos vienen a consultar, y modestamente quiero plantearles algunos cambios que yo fui introduciendo en mi trabajo clínico a la luz de ir observando que había cambios en las características de las personas que venían, ¿no? Digamos, yo creo que el abordaje de los síntomas a la manera tradicional resulta poco fructífero en los casos a los que me estoy refiriendo, porque de manera clásica operábamos mediante la deconstrucción del síntoma y intentábamos descifrar elementos reprimidos, mientras que en los pacientes neuróticos actuales necesitan algo distinto. Muchas intervenciones mías apuntan, a veces casi insistentemente, a tratar de frenar las repeticiones destructivas y autodestructivas en las que suelen incurrir. Hacer consciente lo inconsciente no siempre es generador de cambios psíquicos y suele ser insuficiente con ellos, porque en su dinámica psíquica participa menos el deseo inconsciente que una pulsión que está desbordada. En tanto tienen una narrativa pobre, comentan hechos aislados, comentan las novedades de la semana, pero sin poderlas conceptualizar. No van más allá de lo fáctico en la descripción de lo que les pasa en las sesiones, ¿no? Y entonces considero que habrá que implementar intervenciones que permitan ampliar los relatos y otorgar espesor a la deficiente trama simbólica y al discurso un tanto pobre con los que muchos, insisto, no todos, suelen presentarse. Yo suelo decir que con muchos de estos pacientes hay como agujeros psíquicos, ¿no? Y que a mí me traen a la memoria, y perdonarán lo pedestre de la comparación, lo que hacían nuestras abuelas o nuestras madres cuando todavía se surcían los calcetines, ¿no? Que había un agujero y que pasaban un hilo de un borde a otro, del orificio, y volvían así, y luego transversalmente el mismo hilo. Yo creo que hay que hacer un trabajo de este tipo con muchos de estos pacientes, pero en vez de hilo de coser, con filamentos psíquicos, porque se trata de crear un relato donde parece que no existió o no haya existido una representación psíquica de ciertos acontecimientos de su vida, de su historia. Entonces hay que construir junto con ellos y darle existencia a esa historia. Bueno, yo tengo que colaborar casi siempre en todo esto a través de preguntas, a través de llevar las sesiones e intervenir mucho más que antes. No estoy apoltronado en el sillón escuchando lo que me van diciendo, sino que hay que hacer un trabajo de elaboración. Y creo que es casi como construir un cuento, un relato que, bueno, es una ficción, como las que nosotros mismos construimos, porque de los hechos que nos han acontecido, lo que han quedado son interpretaciones.
Nosotros interpretamos los hechos. Yo hago mío un aforismo de Nietzsche donde dice, los hechos no existen, existen las interpretaciones, nos quedan las interpretaciones que hicimos de los mismos. Obviamente el hecho de ser más participativo me hace que tenga que arriesgarme en mis intervenciones y que tal vez no pueda ser tan cuidadoso como antes, donde me tomaba mucho tiempo para escuchar una sesión, 2 sesiones, 100 sesiones y poder ir construyendo alguna idea con más fundamento. Planteo una hipótesis antes y no siempre acierto, pero presto mucho más atención a qué surge por parte de la persona en cuestión a partir de lo que yo dije y veo y trato de ver, si no busco algo así como acertar, no busco embocarla, sino lo que busco es que vaya permitiendo abrir nuevas palabras, nuevos discursos, nuevas ideas a esas personas. Con algunos propongo volver a las sesiones anteriores. Y muchos, cuando digo esto, que vienen tal vez una vez por semana, no recuerdan lo que dijeron la semana pasada y en cambio les llama la atención que yo sí lo tenga presente. Soy, diría, menos neutral que antes ante las manifestaciones de lo que el psicoanálisis se considera la pulsión de muerte. La pulsión de muerte o la destructividad, o tánatos como lo opuesto a la pulsión de vida. Las conductas autodestructivas, digamos, la pulsión es sorda a la palabra. Entonces hay muchas veces que hay que realizar actos concretos, ¿no? Bueno, basta, esto así no puede seguir. Son algunas de intervenciones que tengo que... Miren, yo trato de hablar lo más claramente posible, lo más honestamente posible. No me interesa maquillar la clínica y andar presentando los casos exitosos. Tengo muchos fracasos terapéuticos, mucha gente que se va antes de tiempo, pero muchos también que de los que se marcharon. Hay un cliché que adoptan últimamente, una frasecita que dicen algo así como quiero ver cómo me manejo solo, cómo me conduzco solo, ¿no? Entonces se marchan. Yo suelo decir que el que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen. Y con lo que me encuentro últimamente, les digo, también con la misma sinceridad con la que estoy hablando de mi clínica, que buena parte de las consultas que tengo hoy en día son de aquellos que hicieron una temporada de tratamiento psicoterapéutico, se marcharon porque el síntoma desapareció rápidamente, fenómenos que suceden. Yo digo, ahí empieza el momento de poder trabajar sobre el psiquismo sin urgencia, ¿no? Pero ahí esto es suficiente, ya basta, ¿no? Bueno, después al año, a los 2 años, suelen volver a llamar. Yo realmente trato... No los retengo, les pongo la alfombra roja. Bueno, si quieren marcharse, los tratamientos de psicoterapia son tratamientos voluntarios, absolutamente voluntarios. Y si no tienen ganas, forzar el asunto no sirve para nada. De esta manera dejo abierta la posibilidad para que vuelvan y muchos de ellos vuelven. Yo otorgo especial importancia a lo que llamo la resignificación retroactiva, o sea, dar una nueva interpretación a aquellos hechos que fueron interpretados de una determinada manera y que generaron síntomas y sufrimientos en la persona. Yo creo que uno de los objetivos fundamentales de la terapia, y lo digo de entrada, esto no es que vienen a obtener
conocimientos acerca de sí mismo. No se trata de acumular conocimientos sobre sí mismo, sino un saber que sirva de instrumento para cambiar actitudes, para cambiar formas y pautas de conducta más o menos habituales. Y es aquí donde digo, introduzco esa definición personal de la transferencia que antes he mencionado. Primero, considero la transferencia que es la puesta en juego relacional de la estructura subjetiva de cada uno. En el análisis lo utilizo de esa manera, y para entender la sociedad digo que eso que a mí me pasa con otro y a otro le pasa conmigo, lo social es la multiplicación de esas transferencias, ¿no? La consecuencia clínica de esta afirmación es la de abocarme a resolver los nudos sintomáticos actuales. Es decir, no trabajo tanto, miren, es una especie de cliché respecto de los psicoanalistas y respecto de los pacientes, pero sobre todo en relación a los psicoanalistas, que nos gusta mucho hablar o que hablen de la infancia de los pacientes, de la historia, de que... Hoy escucho cosas como, bueno, yo no vengo a hablar de mi papá y de mi mamá, dice, y a los 2 segundos están hablando de mamá y de papá. Yo les digo también que no necesito que me hablen de su infancia para saber que han tenido infancia, porque la infancia la llevan dentro. Y en cada palabra que dicen, en cada relato que hacen, está la infancia, digamos, presente en eso que me están relatando. Yo, por momentos, con algunos tengo la sensación de que me estoy haciendo más cargo del tratamiento que ellos, que pongo más en juego mi deseo que los consultantes el suyo. Esto se nota, digamos, lo otro que aparece muy claramente es que muestran en relación con el terapeuta otra característica de la sociedad contemporánea que relaté al comienzo, que son vínculos lábiles, son vínculos flojos, poco consistentes, ¿no? Entonces existe como un desapego en relación a la figura o la persona del terapeuta, ¿no? Y bueno, otro cambio producido, y ya voy terminando, en mi posición como analista consistió en preguntarme menos de dónde viene tal o cual actitud del paciente, sino cómo podrá salir de esa manera de funcionar o de estar en el mundo. Y eso es lo que trabajamos. Y le pregunto, bueno, y frente a eso, ¿qué hacemos? Esta es una pregunta que intento hacer. ¿Y qué se te ocurre o qué se le ocurre frente a esta situación? Porque, mira, volver a repetir lo que has hecho 1 y 1000 veces no tiene sentido. ¿Qué otra salida encuentras a eso? Si ya ves que la relación con tu hermana o con tu hermano funciona así, o con el tío, o con el padre, o con la madre, o con quien sea, funciona de la misma manera, bueno, creo que hay que abrir lo que yo llamo de alguna manera los posibles de cada uno, ¿no? De cada uno de ellos. Si en nuestra mente no están articuladas la repetición, que es lo que como sujetos humanos vamos haciendo, vamos repitiendo nuestra forma de ser. Si no articulamos esa repetición con la transformación, difícilmente habrá aperturas originales para los pacientes. Debemos vislumbrar posibilidades allí donde aparentemente no las hay. Esto me ha llevado a explicitarles algunas variantes diferentes a sus pautas habituales, repetitivas de funcionar, a sabiendas de que es muy probable que todavía, y le subrayo el todavía, no las puedan incluir en su repertorio de respuestas, ¿no? Ante las situaciones que les hacen sufrir. Pero queda al menos planteado un horizonte nuevo
que abre perspectivas. Yo pienso, y ahora sí termino realmente, que revisar y modificar nuestras modalidades de intervención hará que la clínica de hoy sea más interesante, especialmente por lo que ella tiene de desafío para la creatividad nuestra como psicoanalistas, como psicoterapeutas, bueno, digo psicoterapeutas en un sentido más amplio y abarcativo. Nada más y les agradezco mucho vuestra atención. Gracias, Víctor, por tus reflexiones al respecto del momento actual de la clínica. Y paso la palabra a Iñaki, que va a comentarnos aspectos de tu obra, sí, o en relación, bueno, a lo que consideres. Y luego, posteriormente, haremos un coloquio con las preguntas que tengáis por aquí. Bueno, Arratsaldeon, no tenía previsto hablar de mi obra ni de lejos. No, de la Hablamos. Bueno, siguiendo con mi presentación, con lo que comentabas antes, Gabriel, y más allá del trabajo clínico, trabajo de investigación o trabajo organizativo en distintos colectivos, la verdad es que me gusta bastante escribir e investigar. Y sobre todo sobre lo que en salud mental no se aborda o está un poco alejado de esa psiquiatría oficial. Y me refiero, por ejemplo, a escribir e investigar sobre tortura, sobre violencias, sobre adicciones, sobre atención en las cárceles, sobre aspectos historiobiográficos de distintos personajes. Comentaba Gabriel la biografía o el libro ese que hicimos del alcalde republicano de Donostia, y la verdad es que era muy chocante que en Donosti nadie conocía quién había sido su alcalde en los años 30, ¿no? Tampoco en el ámbito político, para que os situéis. El libro salió así como anécdota. Nosotros lo hicimos entre dos, Xavier Urmeneta, un psicólogo, y yo. Queríamos que fuera gratuito y, por lo tanto, que las instituciones públicas, Diputación y Ayuntamiento, lo costearan. La primera respuesta del alcalde, un individuo muy cercano, Juan Carlos, era que cómo iban a costear algo de un español. El alcalde republicano de Donostia había nacido en Donostia, no era nacionalista, era republicano, había accedido a la alcaldía a través de una coalición republicano-socialista que en las 4 capitales de Hegoalde accedieron a las alcaldías, y en este caso en Donostia. Entonces, bueno, te enfrentas y dices, oye, que fue el alcalde de vuestra ciudad, habrá que hacerle un cierto reconocimiento y qué menos que la ciudadanía tenga opción de conocerle. Y a partir de ese momento no lo dudaron, salió adelante. Si alguien tiene interés en el libro, seguro que hay algún stock en el Ayuntamiento o en Diputación, seguro. Bueno, sucedidos aparte, también comentar por mi parte que esto del psicoanálisis a mí me pilla un tanto tangencial. Leo bastante, pero me ubico más bien como un relator. Un relator también quizá atípico que me lleva a hacer un libro sobre religión y psicoanálisis en el 2015, o que ahora estoy haciendo otro sobre homosexualidad y psicoanálisis. Siempre temas de drogadura, vaya. Por eso decía lo de atípicos.
Pero yo no quería hablar de mis historias. Lo que había preparado era, después de leerme el libro, el volumen 10 de Víctor, bueno, había preparado unas cuantas notas, que voy a comentar algunas de ellas, y en base a eso sí que me gustaría bueno, que Víctor pueda interactuar y en algunos casos ir respondiendo. No sé si por hacerlo más cómodo, bueno, lo voy troceando, porque supongo que hay un límite y en cualquier momento pues se corta. Yo no conocía a Víctor Corman, había leído uno de sus libros, el de Antes de la droga que, en la prehistoria, en el año 95, en unos años en los que yo estaba también trabajando en el campo de las adicciones, y en aquellos momentos estaba trabajando con el Grupo IGIA, un grupo de Barcelona, que fueron quienes editaron en aquel momento el libro, y ahora lo tenéis por ahí reeditado recientemente. Luego he leído algunos otros trabajos, él ha venido también por Bilbao, con el GEPAB, en distintas historias. Lo primero que me detuve en el libro, bueno, y porque es la parte facilona del arranque del libro, fue su autopresentación. Él empieza el libro con un deseo de hablar, como dice, de hablar en nombre propio, dejando un poco de lado, sin abandonarlo, los textos de nuestros clásicos, las grandes referencias de Freud, Lacan o Melanie Klein, aunque también hace alusión a otros de los clásicos, o pues Ferenczi o Abraham o Bion, o otros más cercanos como Green o como Greenberg o como Laplanche, también los va mencionando. Pero sí quiere, arranca así, intentando situarse no como confrontador de las posiciones de esos ilustres. Hasta tal punto que llega a hacer un comentario de que una cosa es el reconocimiento de deudas teóricas de quienes han sido nuestros maestros, esos personajes históricos que tanto reflexionaron, sino también situarse en un terreno de discrepancias y con reflexiones propias. Y lanza una coletilla y dice, bueno, hasta el punto de no ser, no solo no ser freudiano, no ser lacaniano, no ser kleiniano, sino cormaniano. Claro, ahí te asalta de primeras, luego viene la pregunta, te asalta de primeras la duda de si es un brote de narcisismo o te quedas con que presumiblemente sea, bueno, pues que se trataba de potenciar su propia autoestima después de tantas reflexiones. Es nada menos que el 10º volumen de una serie de 10. Antes hay otros libros. Y hay mucha reflexión en todos ellos. Es verdad que, y lo dice también en el libro, en el 2010 ya se había autodefinido, considerándose como analista freudiano, como post-lacaniano, como laico, como no militante, y que de alguna forma venía a apostar por el diálogo entre diferentes maneras de entender la práctica en el psicoanálisis. Esto de cormaniano, que me gustó, pero me recordó, y esto es otro elemento de crítica desde la cercanía, me recordó a Ángel Garma. No referenciado en este volumen, y a quien, preguntado por una cuestión muy similar por Melanie Klein en Londres en el año 51, esta había presentado un caso sobre un niño. Esta le reprochaba el que no era lo suficientemente kleiniano, y él le respondió de inmediato, no, es que yo soy garmiano.
Garma. Hoy que hoy tenemos derbi, para situarnos quién fue Ángel Garma. Ángel Garma fue un bilbaíno, o sea, va de bilbainada lo que voy a decir ahora mismo. Fue un bilbaíno, nació en la Gran Vía en 1904 y fue el primer psicoanalista español reconocido por la Internacional de Psicoanálisis en el año 31. Él se formó en medicina en Madrid y acabó marchando a Berlín a hacer psiquiatría, a hacer psicoanálisis. Berlín en aquellos momentos era la meca, la cuna del psicoanálisis. Pero en el año 42, bueno, en el año 36, este buen hombre se marcha al exilio, a Burdeos, luego a París. En el 38 se marcha a Buenos Aires y en el 42 es uno de los que fundan la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, y la coña bilbaína sería que uno de Bilbao parece que tiene algo que ver con esa pléyade de psicoanalistas por el mundo mundial. Algo tiene que ver con ello. Volviendo a la parte seria, en estos inicios de primer bloque del libro se hacen muchas preguntas, Víctor, sobre los escritos freudianos, sobre el complejo de Edipo, la identificación, el desarrollo de la libido, el rol y funciones de los padres, las proyecciones, la pubertad, el inconsciente parental. La verdad es que yo creo que es un texto, un libro que da mucho juego en tanto que ayuda a reflexionar. Quizá en algunos momentos es denso, toca pararse y toca reflexionar sobre lo que estoy leyendo. Dejamos a un lado lo de la respuesta sobre Ángel Garma. ¿O respondes? Yo es que con Ángel Garma, no es porque fuera bilbaíno, yo estoy sensibilizado con la obra de Garma y de hecho he hecho algún otro libro sobre él y sobre su obra, pero yo conocí a Ángel Garma de rebote. A mí me encantaba la obra y la actividad de Mary Langer, otra de las cofundadoras de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Mary Langer fue una mujer que se había psicoanalizado en Viena, era austríaca y tuvo una vida apasionante. Estuvo aquí como solidaria, como médica solidaria junto a su marido en el frente de Aragón. Tuvieron que a mitad de guerra marchar por Levante y acabaron también en Argentina, en Buenos Aires. Y es una de ese pequeño cogollo que fundaron la Asociación Psicoanalítica. Leyendo la obra de Mary Langer, de vez en cuando aparecía por allí un individuo, un tal Ángel Garma, y por alguna esquina salía que era de Bilbao, pero no me motivaba lo más mínimo, hasta que de pronto, bueno, acabé ahondando en su vida y obra. ¿Algo que comentar de Garma? Después. Vale. No, comentaré, estoy tomando nota. No tenemos mucho rato para permitir también alguna pregunta al público. Bien, entonces selecciono algunas por coger algunas que también he tomado nota ahora. Mencionabas, hacías hincapié bastante en la alteralidad, en el otro. Hablabas de la subjetivación de lo social y luego has acabado de un tiempo hablando de lo psíquico es lo social subjetivado. Si vamos al lenguaje coloquial nuestro, más de por aquí, más de por aquí no, más de medios de comunicación o de
desde los movimientos sociales, cuando hablamos del otro, es una alusión que hemos asociado como el diferente. Esa persona que puede ser inmigrante, que puede ser una persona refugiada o consumidora de drogas o en desempleo o en la pobreza, o si lo llevas al ámbito de la política, pues eso que se dice en los extremos, ¿no? Sea extrema derecha, sea extrema izquierda. La pregunta que lanzo es, ¿y eso no chirría con esa definición que chirriar en el sentido de que no es clara la definición que planteas? No para... A ver, tengo dudas de... Yo puedo llegar a entenderlo reflexionando un rato sobre lo que dices, pero si quiero que me entienda un público amplio, me temo que puede haber dificultades. Mientras que ese otro tipo de términos que a nivel comunitario se utilizan, por eso hablo con esos ejemplos que he puesto. Es decir, mi pregunta es si no tenemos que hacer un esfuerzo en ocasiones a la hora de hacer nuestras definiciones, bueno, aproximarnos a nuestra realidad cotidiana, a sabiendas de que lo otro también es acertado. Ya, pero si el de enfrente no me acaba de entender, me pongo yo en aprietos. En el libro, paso a otra cosa, hay un capítulo sobre algunas elaboraciones propias. Hablas de lo transgeneracional, de los rasgos psíquicos transmitidos de padres a hijos. Y aquí también se me creaba bueno, dificultades con otro concepto. Otro concepto que en los últimos años se viene manejando bastante y es el de trauma transgeneracional. También de padres a hijos o de abuelos a nietos. En estos momentos en que los procesos de memoria histórica de nuevo empiezan a tener su vida, bueno, más en la superficie, quizá también por ahí hay que hacer otros avances en cómo definirlo, que no quede solo en ese territorio de la élite. Y llamo élite en sentido amplio, por ejemplo, quienes estamos aquí. Y insisto, el concepto de trauma transgeneracional, mañana al seminario va a ir una persona muy experta en el tema y muy sensibilizado, Gregorio Armañanzas, un psiquiatra, que viene escribiendo bastante sobre el tema. Entonces, me parece que por ahí habría cuestiones a pulir en la forma de expresarnos. Esta mañana he estado en una mesa sobre igualdad y ha salido el tema que has planteado sobre los trastornos fronterizos, sobre los límites. Es decir, le ponemos etiqueta enseguida, el límite, el borderline. Claro, el borderline no es solo ese o esa que se corta, que se enfrenta, que consume ciertas drogas o que se incomunica porque está todo el día encerrado en su habitación o encerrada. Pero en general, desde quienes le hacemos el diagnóstico, enseguida le ponemos, no, es que es un límite. ¿Qué se va a hacer? Y no hay el más mínimo esfuerzo por indagar, por tratar de acercarnos para que esa persona se comunique más y mejor. En primera instancia quizá con el terapeuta y después en su marco familiar o en su marco relacional, el que fuera. Yo soy de la opinión de que los trastornos límites, que yo sepa, a nadie le he puesto ese diagnóstico. En general yo pongo pocos diagnósticos, salvo cuando me toca hacer un informe clínico
para no sé qué juzgado, para no sé qué pleito, y entonces ahí te explayas, ¿eh? No dices mentiras, pero cuentas muchas historias. En la relación terapéutica, en general, evito, ¿eh? Y mucho menos unas historias de estas, de los borderline, donde hay una ignorancia enorme en quienes supuestamente tenemos el saber, la ciencia. No solo por los límites, en general en los trastornos de personalidad de cualquier tipo hay un nivel de ignorancia enorme. O sea, por ahí va esa parte también de pregunta de hacia dónde empujamos, ¿no? Y hago otra, y no más, digo porque hay otras cuantas más, pero una más solo. Hay otro capítulo sobre perspectivas. Bueno, te centras en la identificación y la transferencia, hablas de la organización psíquica de las personas, cómo genera transferencias en la relación con el psicoanalista o en la relación con los padres, en la relación que haya por medio. Y hablabas ahora de cómo el paciente, la persona que tenemos delante, en terapia, pide soluciones rápidas, para su TOC, para su trastorno bipolar, para su depresión. Decías, bueno, es que vengo a que me arregle. Lo que ocurre es que a esa persona en general le da pánico conocerse. Luego algo tendremos que tratar de incidir por ahí. Es verdad que desde la psiquiatría hegemónica, la dominante, en la psiquiatría biológica, está el fármaco. El fármaco puede ser un magnífico parche y puede ser un magnífico distorsionador también, más allá de todas esas cuestiones que conocemos del negocio, de la DSM, el sumatorio de síntomas para tener cada vez más diagnósticos fantasmas en muchas ocasiones. Pero, y aquí me entra una gran duda respecto a lo que comentabas cuando hablabas del neurótico. Si estamos en una sociedad donde hay un cambio ideológico, hay un cambio importante de valores, pesa mucho el individualismo, la competitividad, el consumismo de todo. Eso significa que el neurótico actual, si es que hay que utilizar ese término, es distinto. Eso es algo a tratar de definir en el presente. Si el neurótico de hoy día es distinto, tiene otras características al neurótico de hace 30 o 40 años. Porque si fuera distinto, igual tenemos que aprender otro tipo de métodos, otro tipo de metodología para acercarnos a esa persona y para dar salida a cómo esa persona se puede ir conociendo más y mejor. Iñaki, gracias. Bueno, antes de dejar que Víctor conteste tantas preguntas, quiero abrir a los demás de la sala, porque también aquí tenemos un límite de cierre, que nos cierran la sala sobre las 9, podemos estar algún minuto más. Entonces, quiero dar la oportunidad a si alguien de la sala tenéis alguna pregunta, algún comentario a hacer, que lo hagáis ahora y luego ya dejamos a Víctor para que trate de contestar alguna de estas cuestiones y pueda cerrar. Entonces, os invito a que si tenéis alguna reflexión, alguna pregunta, la hagáis. No os la quedéis ahí, que sea la oportunidad de traerla o de hacer a Víctor sobre el tema que nos ha convocado. Bien. Construyes con el paciente, como tus abuelas, y el agujero que deja su propia narrativa, ¿no? Y me he sentido identificada porque he dicho que quizá tu deseo
vaya por encima del paciente, ¿no? Y yo, a mí me ocurre muchas veces, lo estaré inventando yo demás, ¿cómo me mido yo ahí? ¿No? Queda ahí en el aire preguntarte cómo te mides tú o dónde está el límite de eso, ¿no? ¿Cómo trabajas? Gracias, Arantxa. ¿Alguna pregunta más o comentario? Abundando un poco más en la última pregunta que hacía Márquez, viendo cómo nuestra nueva vida, digamos, es absolutamente trepidante, ¿por qué no van a querer nuestros pacientes curarse rápido? ¿Cómo nos tendremos que adaptar a eso? ¿Qué hay de malo en eso? Esa sería la pregunta. ¿Y cómo lo haremos? Si se puede saber. ¿Cómo los trataremos? Adelante. Miren, porque para que no queden sin responder por cuestiones de tiempo, voy a ser muy breve y preciso. Todo lo que yo he planteado sobre las características de la sociedad contemporánea era justamente para decir, y de alguna manera lo digo y lo di a entender cuando digo no es para situarse como un cascarrabias, como un quejica. A mí lo que me extrañaría es que si la sociedad ha cambiado, que no cambien los pacientes. Eso es lo que realmente me causaría un cierto estupor o un cierto asombro. Y por supuesto, lo que estoy planteando es que cambió la sociedad, cambiaron los pacientes, cambiaron las formas de presentación y de paso te comento algunas de las cosas que tú dices. Para eso hace falta diferenciar entre lo que podemos llamar la estructura neurótica y las formas de presentación de la neurosis. Las formas de presentación, o sea, cómo se presentan en la clínica, trepidantes, como decías tú, si la sociedad tiene tal característica, tal otra, de alguna manera todo eso se transmite, todo eso llega, y yo no me estoy quejando de que los pacientes hayan cambiado, estoy reconociendo que como terapeutas nosotros vamos siempre a remolque de los cambios, vamos siempre atrasados, y que lo que tenemos que generar es mayor capacidad de inventiva y de creación para poder intervenir en esas situaciones que son nuevas. Digo que estructuralmente sigue siendo la neurosis desde el punto de vista estructural. Haría falta todo un seminario para poder explicar eso, por eso he insistido en la represión, pero que además de la represión hay renegación, hay proyecciones masivas, existen forclusiones locales cuando vienen y se nos plantean con ciertas características, cuando en lugar de hablar nos traen el teléfono móvil a las sesiones y nos cuentan y nos relatan lo que le escribió la mujer o lo que le escribió quien sea. Realmente, miren, si un bebé, como voy a comentar una experiencia vivida, un bebé de 8 meses está en el carrito, esto fue en un restaurante, yo me siento en una mesa y veo una pareja que están los dos con el teléfono, cada uno con su teléfono, y hay un cochecito. A mí los bebés me despiertan una cierta curiosidad, además de ternura y otra serie de cosas. Entonces en un momento me levanté y cuando volví pasé por el costado del cochecito para mirarle la cara al bebé y veo, porque yo estaba sentado detrás de la parte del coche que viene cubierta, no veía la cara, y veo que hay un arco de un lado a otro del cochecito, un arco, el bebé debía tener menos de un año seguro. Y colgado de ese dispositivo un teléfono móvil con los videojuegos o con los dibujitos.
con los dibujitos. Bueno, yo digo, ¿cómo eso no va a cambiar la mentalidad cuando sea adolescente, cuando sea adulto, a esa persona, cuando desde tan temprano aparece todo ese tipo de estímulos? Esto por un lado. O sea, de acuerdo contigo. Respecto de lo que planteaba Arantxa, mira, hay que tener un particular cuidado. Yo intervengo afinando la historia, pero pregunto mucho. Para construir eso, para hacer ese remiendo, voy preguntando, pero a ver, ¿qué pudo haber pasado? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo actuó este? ¿Cómo actuó el otro? ¿Y a ti qué te parece? O sea, que antes tiene que ser un relato que tenga estructura de verdad. Tiene que ser una ficción que tenga estructura de verdad para el paciente, no para mí, ¿no? Y lo vamos construyendo conjuntamente. ¿Que pongo cosas mías? Trato de poner las menos posible, pero ya digo, creo que llevar a cero la ecuación personal del terapeuta es imposible. Paso a hacer algunos comentarios sobre los comentarios. Yo, en primer lugar, te agradezco sinceramente los comentarios porque suelo pedir al auditorio o a los auditorios en los que hablo o en las varias presentaciones que se hizo en diferentes ciudades de mis libros, por favor, critíquenme, hagan comentarios que sean críticos. Sin ir más lejos, el sábado en Barcelona, en una institución donde se discutía el capítulo 3 de este libro, y dije textualmente, a mí las críticas me ayudan a seguir pensando. Y en tanto me ayudan a seguir pensando, prefiero lo políticamente incorrecto, fueron estas palabras, a las alabanzas. En general he recibido alabanzas y realmente no diré que me resbalan, porque no sería cierto, pero efectivamente no me ayudan a pensar, ¿no? Entonces, dicho esto, intentaré contestar algunas cosas. Es que el tomo 10, para los que no las conocen, y pienso que los que están aquí presentes no las conocen, es el último tomo, por lo tanto precedido por 9 tomos, donde trabajo intensivamente las obras de Freud, Klein, Lacan y muchos otros autores a los que Márquez hizo referencia. Y lo que digo al respecto es que lo que yo escribo no podía haber sido escrito sin las obras de Freud, Klein y Lacan y muchos otros analistas que me precedieron. Pero lo que escribo no se superpone negro sobre blanco, no está escrito negro sobre blanco, ni se superpone punto a punto con lo que ellos escribieron, porque si no, no tiene sentido. Y respecto de lo cormaniano, venía precedido de una serie de comentarios que yo había escrito hace 8 años en Trencadís, Gaudianas psicoanalíticas, llamé ese el título de un libro mío, donde me definía, yo decía que era un analista freudiano post-lacaniano. ¿Qué significaba eso? Que me había tomado el trabajo de leer a Lacan y volví a las fuentes freudianas con un bagaje de un psicoanalista, que creo que es importante en la historia del psicoanálisis, que llega 50 años más tarde y escribe algunas cosas distintas. Pero ahí sí quiero hacer un comentario sobre un comentario. Yo no digo solamente que soy cormaniano. Digo, soy cormaniano, hay una coma, y agrego modestamente. Y digo, explico por qué cada uno de esos términos. Digo cormaniano porque creo que cada psicoterapeuta, cada analista, tiene
que reformular las teorías con las que trabaja e ir introduciéndolas, que nos traspase el cuerpo, que nos traspase la mente y que volvamos a decir cosas que ya sean más nuestras que las hemos recibido. Yo agradezco enormemente la herencia que he recibido, la herencia teórica que he recibido, pero creo que cada uno de nosotros tiene que procesarlos a su manera y me parece que algo que hay en mi campo, que es el de la experiencia psicoanalítica, que andar salmodiando a los autores y repitiendo las frases de los autores, dándole como un valor absoluto y transformando en sagradas escrituras, no sirve. Por eso digo que el único freudiano debía ser Freud, el único lacaniano, Lacan, la única kleiniana debía haber sido Melanie Klein. Y que, por lo tanto, por lo que yo brego, por lo que yo trabajo, es porque cada analista, y lo hago concretamente en las supervisiones y en otros contextos, cada analista haga una clínica digna de su patronímico, de su nombre, ¿no? Entonces, y agregaba, eso por lo de Cormaniano, y agregaba que modestamente, porque casi va de suyo, cuando alguien no cree en la infalibilidad de las teorías y que una determinada teoría lo explica todo y se pone la camiseta de yo soy kleiniano, yo soy freudiano o garmaniano, como los hay algunos y me consta, digo, mira, yo ya tengo bastante trabajo para tratar de entenderme a mí, tratar de hacer una especie de síntesis e integración de todas las cosas que he recibido y tratar de actuar lo más espontáneamente posible desde mí. Entonces, si uno ha perdido la idea de la infalibilidad de las teorías, también respecto de las propias. El tomo 10, en este tomo 10, y por eso digo, ha llegado el momento de hablar en primera persona, refiere mis ideas personales en relación al tema tratado. Pero el reconocimiento de los maestros está, y un poco en tono de broma es como si me acercara a la tumba de cada uno de ellos y les hiciera algunas preguntas a ellos. Y lo que digo es que mis elaboraciones personales se basaron en esas preguntas que les hacía a mis maestros, y parte de las respuestas las encontraba en sus obras y otras las suponía. Y bien, entonces creo que vale la pena que cada uno recree a sus maestros y después de haberlos estudiado, lo que diga sea más de uno, integrando aquello que leyó. Ángel Garma, excelente analista de una determinada época. Yo no tuve contacto ni relación directa con él porque no he pertenecido a la Asociación Psicoanalítica, pero fue uno de los maestros y uno de los fundadores de una de las asociaciones psicoanalíticas. Por el momento, cuando yo, en mi infancia, digamos, sí, ¿no? En mi infancia psicoanalítica, digo, en los años 50, 60, 40, existió una sola institución, una sola asociación psicoanalítica argentina. Por los años 70 se escindió esa asociación y se formó la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Y Garma era uno de los viejos maestros junto a la queridísima Mary Lander, con la que tuve, sí, una relación profesional y guardo un excelente recuerdo, entre otros. Sí, tenemos que... Víctor, sí, yo te tengo que interrumpir solo un minuto para Sí. que puedas ir cerrando,
Vamos a continuar esta conversación luego en la cena. Ah, perfecto. Pero lo de termino, mira, me tomo 3 minutos hasta las 9:10. No lo he conocido, pero algo más de conocimiento de la que fue su mujer, Betty Garma, que también he leído sus libros, he leído sus publicaciones, pero era el psicoanálisis de los años 40, hay muchas cosas para rescatar, sobre todo el trabajo con los sueños que Ángel Garma realizó a lo largo de su obra y fue, considero yo, un insigne psicoanalista y muy respetuoso, que merece mucho respeto. Mary Langer me resulta más cercana cuando me estuvo comentando su participación en la Guerra Civil Española, el haber viajado y algo que lo tengo aquí, una frase que con lo que voy cerrando, ya era bastante mayor, había tenido que emigrar a México y vino desde México a Barcelona y nos fuimos a dar, no estoy contando batallitas, simplemente para decirle que ya mayor me contó una experiencia de alguien que la viene a ver pidiéndole un análisis. Y la respuesta en su lengua, que guardaba todavía el deje austríaco, el deje del alemán, y cierto problema en la pronunciación en el castellano, me comentó que le contestó a esa persona: en mi próxima reencarnación. Bueno, podemos seguir debatiendo. Y una cosita más. Trauma transgeneracional. Para mí, digamos, yo trataba de reelaborar una teoría sobre la transmisión psíquica intergeneracional, inconsciente. O sea, válido para todas las situaciones, porque pienso que siempre hay transmisión psíquica intergeneracional. Lo que sucede es que en algunos casos, lamentablemente no poco frecuentes, lo que se transmite es un trauma padecido por las generaciones anteriores. Entonces, en ese caso, hay un trauma transgeneracional transmitido que a veces saltea una generación y aparecen de abuelos, algo que sufrieron los abuelos. Silenciado, no comentado, el tema de la guerra civil ha sido uno de ellos y hay un excelente libro hecho por unas colegas catalanas sobre esto, que me pidieron que prologara ese libro, haciendo entrevistas con gente que ha vivido en carne propia la guerra civil y que se ve el trabajo de silencio que se ha hecho. Se silenció en la primera generación, después los nietos buscan y quieren saber y empiezan retrospectivamente a descubrirse la situación traumática que ha aparecido. Gracias, Víctor. Tengo un minuto que silenciaros, pero seguro que la cena podemos continuar. A los que tengáis más interés, mañana tenemos un seminario de 4 horas en el Palacio Miramar. Tenéis ahí los libros de Víctor y también de Iñaki, a los cuales agradezco. Quiero agradecer también a Donosti Cultura por habernos cedido este espacio tan maravilloso y a todas las personas que habéis colaborado para poder hacer este encuentro. Muchas gracias.